Eli, a todo el equipo ahí del programa y estoy a las órdenes. Bueno, sí, estuvimos leyendo, muy interesante el doctor. De hecho, abarca muchísimos hechos punibles, no solamente del Código Penal, como también el código que sanciona, perdón, de la ley que sanciona los delitos cometidos por funcionarios públicos. Ahora, doctor, ¿cómo nace esta iniciativa para presentar este proyecto? Bueno, realmente, Oscar, este es un proyecto que venimos trabajando hace prácticamente un año. La motivación ha sido el hecho de que, y esto lo digo con mucha tristeza, con mucho dolor, el Paraguay es el segundo país más corrupto de la región y en el mundo, según el índice de percepción de la corrupción, está situado en el lugar 149, 146 y 149 entre 180 países evaluados. En los últimos 10 o 15 años hemos caído 26 lugares. ¿Qué quiere decir eso? Que 10 o 15 años atrás estábamos en el lugar 123 y hoy caímos al 149. Eso nos muestra de que la corrupción ha avanzado, se ha robustecido en el Paraguay, las instituciones se han degradado y fueron replegándose. Lo mismo según el índice global contra el crimen organizado transnacional, nos sitúa al Paraguay, y atiendan bien, en el cuarto lugar en el mundo. Nuestro país está después de un país asiático, creo que el nombre es Myanmar, ex Birmania, después está México, Colombia y ya está Paraguay, con mayor criminalidad organizada. Lo mismo, hice una investigación y 10 años atrás no estábamos en el top 10. Quiere decir que también la criminalidad organizada fue creciendo en el Paraguay y estas son las señales negativas que lastimosamente hacen de que podamos tener todas las condiciones favorables, las condiciones naturales, un país riquísimo, con una baja presión tributaria, con un bono demográfico envidiable, energía limpia, renovable, pero una terrible descomposición, principalmente desde el ejercicio de la función pública, que hace que no sea atractivo para la inversión del capital extranjero. Por eso se resisten a venir a invertir al Paraguay, porque saben que van a ser bienvenidos al ingresar ya con alguna propuesta indecente, entre comillas, ¿verdad? También dentro de esa evaluación, dentro del contexto, para finalmente desembocar en el planteamiento que estamos haciendo con este proyecto. Vimos el último informe de la Contraloría General de la República, solamente del ejercicio 2024, donde el Contralor indicaba de que se remitieron a la Fiscalía General del Estado algo así como 30 informes con indicios de hechos punibles contra el patrimonio público. Y lo identificado entre funcionarios dependientes del gobierno central y autoridades de los gobiernos subnacionales, llámese municipios o gobernaciones, la suma asciende a 1.293.000.000.000 de guaraníes. Y yo pongo como ejemplo porque ese número de repente ni siquiera entra en la calculadora, ¿verdad? Pero pongo como ejemplo que hace poquito estábamos festejando la inauguración del gran hospital del sur, que se inauguró en Encarnación, en el departamento de Itapúa, un hospital de referencia, y con este monto que identifica la Contraloría General de la República, con serios indicios de hecho punible contra el patrimonio público, nos indica de que con ese fondo de un solo ejercicio hubiésemos construido 3 hospitales de referencia como el de Itapúa. Entonces yo siempre insisto con esto, la corrupción
lastimosamente genera víctimas silenciosas, niños que no pueden acceder a un mejor sistema educativo, con una infraestructura precaria, enfermos que no pueden acceder a medicamentos, ciudadanía que no tiene la seguridad que se necesita por falta de inversión en materia de seguridad. Y otros, ¿verdad? La inversión social, la corrupción genera eso, unos efectos colaterales tremendos, terribles, y no decimos nosotros que aumentando el marco penal de los delitos de corrupción pública vamos a solucionar la cuestión de fondo, ni mucho menos. Eso no es así. Tenemos que trabajar desde el marco integral, pero sí estamos seguros de que este es un elemento que puede contribuir a disuadir a aquellos funcionarios públicos que están en los cargos, ya sea por designación o por representación, a pensar dos veces antes de meter la mano en la lata. Asimismo, diputado, y yo quisiera hacerle una pregunta. Teniendo en cuenta que usted hoy se trasladó hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿qué respuesta tuvieron tanto del presidente de la Corte como los miembros de la Sala Penal? ¿Qué es lo que dijeron ellos al mostrarle este proyecto? Sí, es importante contextualizar de que cuando yo presento el proyecto en la Cámara de Diputados, eh, la mesa directiva remite a las comisiones asesoras de la Cámara y estas comisiones solicitan dictamen a la Corte Suprema de Justicia y me he trasladado, he solicitado audiencia con el presidente de la Corte la semana pasada, gentilmente él accedió a recibirme el día de hoy, y también estuvieron presentes los ministros, la ministra Carolina Llanes de la Sala Penal y los ministros Ramírez Candia y el doctor Benítez Riera, que son miembros de la Sala Penal. Y realmente yo salí bastante satisfecho de esta conversación. Yo le solicité de que le den celeridad al dictamen y espero que sea un dictamen favorable, porque con eso yo creo que va a ser muy difícil que en el Pleno de la Cámara de Diputados algún colega se anime a salir en contra, ¿verdad? Porque va a tener que defender la posición de estar del lado de los corruptos y no precisamente estar del lado de la ciudadanía. Así que reitero mi agradecimiento al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los miembros de la Sala Penal. Ahora esperaremos que en un tiempo inmediato podamos contar con ese dictamen favorable. Este proyecto ha tenido ya dos modificaciones porque ustedes tienen que entender que le asusta a muchos colegas, principalmente a la clase política, cuando se habla del aumento del marco penal, principalmente en hechos que tengan que ver con el manejo del dinero público, ¿verdad? Yo escucho de algunos colegas y realmente, lastimosamente, no realmente, sino lastimosamente, los argumentos son de que esta ley mañana puede ser usada en contra nuestra, y yo siempre repito eso, el que nada debe, nada teme, y si nosotros no tenemos la condición o las ganas de robar el dinero público, no tenemos por qué estar preocupados, que se preocupen aquellos que pretenden meter mano al erario público para satisfacer sus intereses materiales personales. Claro, justamente sobre ese aspecto, doctor, ya en numerosas oportunidades y en otros tipos de hechos punibles, obviamente se ha hablado en específico de que el aumento de penas de por sí no generalmente no trae consigo algo persuasivo como se busca. Por ejemplo, uno de los últimos debates ha sido, por ejemplo, el que tiene que ver con los menores de edad que cometen crímenes. También anteriormente lo suyo con la cuestión del feminicidio, que el aumento de pena generalmente esto no trae consigo, obviamente, lo que se espera, que es que disminuyan estos tipos de hechos. Ahora, teniendo en cuenta que estamos hablando de corrupción pública y justamente lo que usted mencionaba recién, con el temor de ciertos colegas suyos y también de otros sectores que sí tienen que ver mucho con el manejo de la administración pública, este proyecto de ley, ¿cuál es exactamente la aspiración que tiene? ¿Esto va a ser disuasivo o se enmarca en un
un proyecto que pretende reducir mayormente los hechos de corrupción pública, teniendo en cuenta también los datos que usted dijo, que estamos en el top 10 de las naciones con más índice. Sí, el segundo país más corrupto de la región, ¿verdad? Después de Venezuela está el Paraguay, imagínense. Es triste tener que hablar de esto. Pero mencionabas vos feminicidio, menores infractores, hablan de homicidios. Hay que entender que el delito de corrupción pública no tiene la misma carga emocional, espontánea que puede tener un homicidio, sino el corrupto generalmente, no siempre, ¿verdad? Porque de repente están las autoridades electas que ahí tenemos unos cuantos, decía un colega, unos cuantos corruptos acá trapo que llegan por el voto popular y lastimosamente administran la cosa pública y son como un mono con gilet, ¿verdad? Está el caso acá de la zona del Chaco, donde un intendente utilizó la chequera de la intendencia para comprar un vehículo a su nombre, ¿verdad? O sea, eh, tenemos ese tipo de autoridades, pero en la mayoría de las veces son funcionarios bien puestos, bien formados, que de manera premeditada comienzan a trabajar en un esquema, en una organización para atentar contra el erario público. Y si se tiene en cuenta de que esa autoridad o ese funcionario que tiene a su cargo o es ordenador de gasto y tiene a su cargo el manejo del dinero público, va a pensar dos veces cuando la expectativa de pena aumenta, ¿verdad? De manera gradual. ¿Cuál es el sentido del proyecto de ley? El proyecto de ley busca reducir los hechos de corrupción pública mediante la disuasión. Y no es una cuestión antojadiza que hemos planteado nosotros y tampoco estamos hablando de que estamos inventando la rueda. Simplemente tenemos que fijarnos en países de la región, como por ejemplo el Uruguay, que desde el año 2009 incorporó dentro de su legislación el aumento gradual de las penas por corrupción pública. Hoy Uruguay es el país en Latinoamérica con menos índices de corrupción pública, imagínense. Lo propio Chile, lo propio Panamá. ¿Cuál es el factor común? El aumento de las penas por corrupción pública. ¿Ha sido solamente ese elemento el elemento suficiente para disminuir la corrupción? No. Se tiene que trabajar desde un marco integral. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los tres poderes del Estado, no como hoy veíamos que un fiscal estaba bailando en un acto político, cantando el himno de mi partido, ¿verdad? Pero puede ser blanco, puede ser azul, puede ser amarillo. La corrupción no pasa por una cuestión cromática, ¿verdad? El acceso a la información pública es importante. La constitución y el fortalecimiento de fiscalías especializadas, el control ciudadano también es muy importante, en fin, el marco integral que tenemos que abordar nosotros como autoridades, en este caso yo desde la legislatura nacional y los ministros de la Corte desde la máxima instancia judicial, y también tiene que hacer lo suyo el Poder Ejecutivo, es trabajar en ese marco integral. Pero, repito, el factor común en los países exitosos en la reducción de la corrupción ha sido el aumento del marco penal y es lo que nosotros hoy estamos planteando ante la Cámara de Diputados y por eso para eso fue nuestra visita al Poder Judicial para solicitarle la celeridad en la elaboración del dictamen que esperamos, repito, sea favorable. Exactamente, doctor, como usted menciona también, teniendo en cuenta respecto a la Corte. Se habla mucho de celeridad, en este caso, ustedes del dictamen a favor, pero mencionó algunos casos que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque cubrimos el área judicial. Y, por ejemplo, sentencias
que se han dado justamente a intendentes o funcionarios que han utilizado el dinero público para, qué sé yo, carrera de caballos, comprarse una camioneta, entre otras cuestiones. Se habló también con los ministros acerca de la mora judicial y cómo se podría ayudar con eso, también teniendo en cuenta que hay casos que están descansando en cámaras de apelaciones, entre otras cuestiones, que si bien son sancionados, no son penas altas, pero que están compurgando en su casa, porque al tener una medida de arresto compurgan también esa cantidad de tiempo como la pena que se le impuso, doctor. Ese es el gran desafío que tiene el Poder Judicial y también hablamos de eso, hablamos de la necesidad de sanear internamente el Poder Judicial y existe un compromiso de parte de la máxima instancia judicial y se renovó ese compromiso el día de hoy a través de las palabras del presidente de la Corte, el doctor Diesel, y también los miembros de la sala penal que hicieron referencia sobre el mismo tema. También hay una realidad, y eso yo he reconocido porque tocamos en poco tiempo varios temas, entre ellos el presupuestario, ¿verdad? Porque existe déficit en materia de infraestructura, en materia de recursos humanos, de capacidad de atención ante todas las demandas y principalmente cuando se tratan de este tipo de especialidades, ¿verdad? Que requieren un abordaje profesional desde no solamente el órgano juzgador, sino también desde el órgano investigativo, ¿verdad? El que tiene el monopolio de la persecución penal, que es el Ministerio Público. Siempre le estamos escuchando al doctor Emiliano Rolón hablar de falta de presupuesto, ¿verdad? De solicitar mayor apoyo desde el Parlamento Nacional a su presupuesto. Y bueno, son también compromisos que debemos ir asumiendo desde el Parlamento Nacional con todo el sistema de justicia, no solamente con una de las patas, porque acá se tiene que abordar de manera integral. Y sí, hemos tocado eso que haces referencia y hemos desarrollado esa necesidad. Reitero, la necesidad de sanear desde adentro, de eliminar o ir disminuyendo la mora judicial, la impunidad por sobre todas las cosas y cuando se identifica un funcionario, un magistrado que no está cumpliendo su labor profesional, su labor delegada por la Constitución, desde la Constitución Nacional y las leyes, debe ser apartado, debe ser enjuiciado, están los resortes institucionales para eso y realizar las denuncias. Yo creo que tenemos que avanzar sobre eso porque mientras sigamos teniendo impunidad, vamos a lastimosamente seguir hablando de no precisamente liderar o ser líderes en materia económica, de transparencia en la región, sino vamos a seguir repitiendo de que cada vez nos acercamos más a la punta, al número uno como corruptos, ¿verdad? Y eso es lamentable. Claro, doctor, leyendo aquí un poco el proyecto que tienen, o sea, que presentaron, que es realmente bastante interesante, estaba prestándole atención, especial atención en lo que tiene que ver el enriquecimiento ilícito y una de las cuestiones que pretenden incorporar, que sería de las novedades, es la expansión de la responsabilidad en materia de los familiares o cónyuges en lo que tiene que ver con justamente el enriquecimiento ilícito de acuerdo a la obtención de bienes. ¿Nos puede comentar al respecto, doctor? Sí, porque el enriquecimiento ilícito hay que entender, ¿no? Es muchas veces la figura visible o el funcionario visible simplemente el que comete ese delito, sino generalmente utiliza prestanombres y en muchas veces cometen la torpeza de involucrar y arrastrar a sus familiares, en el caso de que no sean directamente cómplices de este hecho. Y eso también nosotros señalamos dentro del proyecto, el abordaje en forma directa. Yo quería también referirme, Oscar, porque se da un debate desde la academia y principalmente desde los profesionales que defienden la cuestión doctrinaria, ¿verdad? Porque hay que entender que nuestro sistema penal que fue modificado en el año 96-97,
Venía desde el año, creo que 1910 y una gran reforma que hubo en el año 1914 con un sistema inquisitivo. De eso se migró al sistema garantista que tenemos hoy, pero nosotros no estamos de ninguna manera cercenando un principio radical que tiene que tener en cuenta el legislador, que es la proporcionalidad de la pena de acuerdo a la gravedad del hecho punible. Y por eso yo siempre resalto eso. El que se enriquece ilícitamente, afectando el dinero público, que no es otra cosa que el dinero de la gente, porque el Estado se financia a través de los impuestos y los impuestos paga ña María, paga don Pedro comprando un cuarto de hierba, 1 kilo de carbón, azúcar, fideo, arroz. Con eso están financiando el Estado, que con mucho esfuerzo se pagan los impuestos, y ese dinero es eh, el que administra coyunturalmente. Cuando comete este tipo de delitos de enriquecimiento, está llevando a sus alforjas, y con eso precariza al Estado y tiene un impacto directo de manera negativa en la población, transversalmente hablando, ¿verdad? En todos los niveles. Es uno de ellos. Yo insisto mucho en la lesión de confianza desde el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Porque hay que entender que lesión de confianza también existe en el ámbito privado. El enriquecimiento ilícito y la asociación criminal. Esos son los delitos recurrentes desde estos esquemas que se instalan para tratar de desviar el dinero público y llevar hacia un sector que se aprovecha del poder circunstancial que ejerce del manejo del dinero del presupuesto público, ¿verdad? Así que esas más o menos son las reseñas que yo insisto mucho cuando hablamos de este proyecto, porque yo creo que hay que repetir y repetir 1000 veces, porque se trata de confundir cuando se plantea de que el incremento de las penas no tienen sentido. Ahí tenemos la violencia intrafamiliar, aumentó exponencialmente de la mano del aumento de las penas, lo mismo el feminicidio, homicidio, etcétera, etcétera. Pero repito, son delitos absolutamente distintos al delito de corrupción pública. Diputado, nosotros también ya teniendo en cuenta su tiempo, quisiéramos preguntarle para que la gente entienda, después de este dictamen que tiene que emitir la Corte, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Y también como última pregunta, ¿qué mensaje le gustaría dar a la ciudadanía con el trabajo que ustedes están haciendo con este proyecto de ley? Y esperemos que sea el último argumento de mis colegas para acompañar la aprobación del proyecto. Yo siempre digo y le pido a mis colegas, muchos me dicen, sí, estamos de acuerdo, y también eh, manifiestan, hasta de manera vergonzosa, tengo que admitirlo, me dicen, pero mañana esta misma ley puede ser usada en contra nuestra. Pero si yo no pienso utilizar un cargo para robar, si yo no pienso convertirme en un corrupto, no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? Pero de repente hay cada argumentación que duele escuchar, pero espero que con el dictamen favorable del Poder Judicial, y que sea en la brevedad posible también, ese fue el compromiso de la Corte hoy a través del presidente y los miembros de la Sala Penal, que van a trabajar con el equipo técnico que tienen ellos. Ya no exista ningún otro argumento y podamos debatirlo en el pleno de la Cámara de Diputados. Y el mensaje a la ciudadanía es de que se fortalezca el control ciudadano. El ciudadano tiene que tener la posibilidad del acceso a la información pública, tiene que tener de manera inmediata. Hoy con la tecnología uno puede acceder de manera inmediata a la información,
y que le controle al sector público, que controle cómo se maneja el dinero público, que no le dé la espalda y simplemente se dedique a lo suyo, sino cuando nosotros le damos la espalda, le estamos dando un cheque en blanco a los corruptos a que hagan lo que quieran porque no se sienten controlados, no sienten temor y encuentran de que ser corrupto es un buen negocio. Uno roba de una gobernación, de una intendencia, de una institución, 40, 50 mil millones de guaraníes sin ningún inconveniente. Uno, ¿me copian ahí? Sí, sí, te estamos Sí, te escuchando, Víctor. escuchamos. Uno roba 50 mil millones, 40 mil millones, 10 mil millones sin ningún inconveniente, utiliza una parte de ese dinero robado para adormecer al sistema de justicia y vemos causas que prescriben o lo que ustedes estaban indicando, resoluciones a medida y es una cadena interminable, un círculo vicioso interminable entre el corrupto juzgado, entre comillas, por otro corrupto que tiene que investigar y que tiene que condenar, ¿verdad? Entonces, por eso nos va como nos va. Y ahí es importante el rol ciudadano, el control ciudadano, el acceso a la información pública, el reclamo a las autoridades. No tenemos que dar la espalda cuando vemos de que un funcionario público de un día para el otro, construye grandes mansiones o cambia radicalmente su nivel de vida. Eso en época de la dictadura eran los grandes señores en el barrio. Hoy tenemos que señalarlos y tenemos que investigarlos, porque si no, todos estamos siendo cómplices, ¿verdad? Yo le pido eso a la ciudadanía y vamos a seguir trabajando en esta misma línea. No sé cuál va a ser el resultado. Yo no sé si mis colegas van a terminar acompañándome. Espero también que a través de ustedes y los medios de difusión puedan ir mirando cómo se va desarrollando este proceso paso a paso hasta llegar al momento de la votación y quienes repito, están del lado de la transparencia y quienes están del lado del oscurantismo, el manejo oscuro de los bienes públicos. Así es, diputado. Claro, nosotros desde el observador nos comprometemos a hacerle el seguimiento porque, repito, este es uno de los proyectos de ley más ambiciosos que tienen que ver últimamente en materia de corrupción pública. Así que nosotros le agradecemos su tiempo, diputado, y bueno, también estamos abiertos a cualquier aporte o información y avance que usted tenga sobre este proyecto para poder nosotros así difundirlo. Muchas gracias a ustedes. Por último, nomás una aclaración. La última modificación, buscando el consenso de mis colegas que puedan acompañarme, eh, no tocamos la pena base, porque inicialmente nosotros también aumentábamos la pena mínima y pasábamos de delito a crimen. Criminalizábamos el delito de corrupción pública. Ahí tuve muchísima resistencia, ¿verdad? De los colegas parlamentarios y de todos lados. Entonces me di cuenta que iba a ser rechazado. Entonces tuve que desistir, pero mantuve el máximo penal, ¿verdad? El aumento del marco penal, que para mí ya va a ser una victoria y que esto se vaya dando de manera gradual. Va a ser una primera señal positiva que puede dar este Parlamento principal, específicamente la Cámara de Diputados, hacia la ciudadanía honesta y trabajadora. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Muchísimas diputado. gracias. Bueno, ahí teníamos al diputado Daniel Centurión sobre este proyecto de ley bastante interesante y inclusive nosotros iniciábamos nuestro programa hablando de